Buenos días, chicos. En esta clase vamos nosotros a hacer un recuento principalmente de los elementos básicos de representación gráfica. ¿Y cuáles son estos elementos básicos de representación gráfica? Pues el punto, la línea, el plano y el volumen, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que ustedes sepan con claridad diferenciar e identificar cada uno de estos elementos para poder hacer una representación gráfica de una manera correcta, ¿sí? Y sobre todo, pues tenemos que aprender a manejar estas definiciones y estos conceptos para que no haya confusiones en el momento en el que estemos hablando con esta terminología de algunos ejercicios que vamos a realizar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer elemento que nosotros tenemos que reconocer? El primer elemento que vamos a reconocer es el punto, ¿sí? El punto. ¿Y qué es el punto? Pues estoy seguro de que todos ustedes saben con claridad diferenciar e identificar lo que es un punto, pero si tendríamos que dar una definición de punto, podríamos decir, por ejemplo, que el punto es un elemento de representación gráfica que no tiene una dimensión, ¿sí? No tiene, es un elemento adimensional, no tiene longitud, altura ni volumen. Podríamos decir también en términos matemáticos que un punto es una esfera de diámetro cero, ¿sí? Por ejemplo, en la realidad el punto no existe. Sin embargo, nosotros lo utilizamos en representación gráfica para determinar una ubicación, una posición o simplemente lo identificamos con una pequeña marca, ¿sí? Con una marca sobre el papel. Y esta marca nos sirve para hacer todas esas representaciones gráficas que tendremos que realizar para representar objetos del espacio en un plano de papel, ¿sí? En consecuencia al punto tenemos un segundo elemento que va a ser la línea recta, ¿sí? El punto y la recta. La recta es otro elemento de representación gráfica y podríamos definir a la recta como esa secuencia infinita de puntos que sigue una misma dirección, ¿sí? Es un conjunto infinito de puntos que sigue una misma dirección. También podríamos determinar a una recta como aquella que se genera por la unión de dos puntos, por ejemplo, un punto A y un punto B. Unimos estas dos posiciones y tenemos una línea recta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando esta línea recta la desplazamos en una misma dirección? Por ejemplo, si esta línea recta AB que yo he dibujado aquí, la desplazo en esta dirección, voy a poner la flecha, lo que hago al desplazar esta línea recta en esa dirección, ¿sí? Es generar un plano. Estoy desplazando este punto A y este punto B a una segunda posición, a una posición A2 y a una posición B2. Entonces lo que hago en este momento es generar un plano y podría definir al plano como esa secuencia infinita de líneas rectas que sigue una misma dirección. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un plano, por ejemplo? Y este plano lo desplazo en una misma dirección. En este caso tendría cuatro puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Si yo a este plano A, B, C, D, lo desplazo en una misma dirección, estaría generando un volumen espacial. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos, tanto el punto como la recta, el plano y el volumen,
están relacionados entre sí, pero no son los mismos, ¿sí? El hecho de que tengan relación cada uno de estos entre sí no significa que sean los mismos y tenemos que poder identificarlos y diferenciarlos. Una cosa es el punto, otra cosa muy distinta es la recta, otra cosa es el plano, que es otro elemento, y el último sería el volumen. Decíamos que el punto es adimensional, no tiene dimensiones. La recta sí tiene dimensiones, tiene, en este caso tiene longitud. El plano ya tiene dos dimensiones, ¿sí? Tiene longitud y tiene largo y ancho. Y en el caso del volumen ya estamos hablando de tres dimensiones. Tenemos largo, ancho y profundidad. Entonces, cuando hablamos del punto, estamos hablando de un elemento adimensional. La recta tiene una sola dimensión. El plano, estamos hablando de dos dimensiones. Y en cuanto al volumen, estamos hablando ya de un elemento que es tridimensional, que tiene tres dimensiones. Entonces, estos son los primeros elementos que nosotros tenemos que reconocer y diferenciar. En esta segunda explicación lo que quiero hacer es que ustedes puedan identificar los tipos de líneas rectas que tenemos, tanto por su posición como por su relación. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque a lo largo del semestre vamos a manejarnos a través de estos elementos y también a través de estos tipos de elementos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la línea recta tenemos, según su posición, rectas según su posición, tenemos tres tipos de líneas rectas. En este caso tendríamos una recta que se llama recta vertical, tenemos también lo que se llama la recta horizontal y tenemos también lo que se llaman las rectas inclinadas, ¿sí? Entonces, por su posición tenemos estos tres tipos de rectas: la recta vertical, la recta horizontal y la recta inclinada. En cambio, las rectas por su relación, las rectas por su relación estarían divididas en rectas paralelas, ¿sí? Las rectas paralelas son aquellas que están, digamos que relacionadas de cierta manera y que guardan una misma distancia de separación en toda su trayectoria, ¿sí? Es decir que si yo prolongo estas rectas, en ningún punto estas rectas se van a chocar, siempre mantienen la misma separación en toda la extensión de la línea. Estas son las rectas paralelas. Ahora, las rectas perpendiculares son aquellas. Las rectas perpendiculares son aquellas que guardan que se relacionan entre sí o guardan esta relación de perpendicularidad o que tienen un ángulo de 90 grados entre sí, ¿sí? Son rectas que tienen esta característica. Las rectas perpendiculares son aquellas que se relacionan a través de un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, si yo dibujo una recta en esta posición y quiero dibujar una recta perpendicular, lo que hago es asentar mi escuadra sobre esa recta y con la escuadra de 90 grados, que es este ángulo recto, dibujo una segunda recta que guarda esa relación de perpendicularidad o que forman entre sí este ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto que estoy marcando aquí o sombreando es una simbología que representa que ahí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, estas son rectas paralelas
que veíamos que su característica es que mantienen una relación en su posición y que mantienen esa misma distancia de separación en toda su extensión, ¿sí? Mientras que las rectas perpendiculares tienen la característica de que entre sí forman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, estos dos términos son sumamente importantes porque vamos a utilizarlos a lo largo de todo el semestre. Por ejemplo, dibuje una recta paralela o dibuje una recta perpendicular. Tiene que estar muy claro lo que son las rectas paralelas y lo que son las rectas perpendiculares. También tenemos un tercer tipo de rectas por su relación, que son las rectas oblicuas. ¿Y cuáles son las rectas oblicuas? Son aquellas rectas que se relacionan entre sí por un ángulo que no es de 90 grados. Por ejemplo, aquí tengo una recta AB y tengo una recta CD que se relacionan entre sí, pero que su ángulo es un ángulo desconocido, es un ángulo que no es de 90 grados, es un ángulo de cualquier dimensión, ¿sí?